Bueno, muchas gracias por la espera. Muy buenos días a todos. Eh, Bienvenidos al webinar de Championsys y Salesforce. Hoy nos reunimos para explorar la cosecha inteligente, cómo Salesforce y la inteligencia artificial ayudan a optimizar la producción frutícola. Queremos agradecerles por acompañarnos y agradecerles este tiempo invertido que estamos seguros les aportará herramientas valiosas para sus negocios. Durante este webinar hablaremos sobre cómo las soluciones de Salesforce potenciadas por la inteligencia artificial pueden transformar sus operaciones. Les mostraremos casos prácticos y al finalizar tendrán la oportunidad de agendar un workshop uno a uno con nosotros sin costo para explorar cómo aplicar estas herramientas a sus propias empresas. Hoy contamos con la honorable presencia de Sheila Butsisin, Regional Sales Director de Argentina, Perú, Colombia y Chile de Salesforce, Alejandro Garro, quien es nuestro AI Specialist y CTO de Championsys, y mi persona, Michele Ballesteros, líder del estudio de Salesforce. Para hacerlo concreto y que puedan entender la dinámica de este webinar, vamos a tocar 3 puntos esenciales. El primero, los casos de uso generales de Salesforce en la agricultura. Segundo, el uso de la inteligencia artificial en la predicción del rendimiento en las cosechas frutícolas. Y tercero, los modelos predictivos y cómo podemos identificar oportunidades dentro del campo. Dicho esto, Sheila, te cedo la palabra, por favor. Y bueno, muchísimas gracias. Nuevamente, bienvenidos a todos. Ahí estamos. Bueno, gracias Mike por el espacio y gracias a todas las personas que se están sumando a ver este webinar. Como saben, desde Salesforce siempre nos gusta comenzar agradeciendo por el espacio, por el tiempo dedicado. La verdad es que siento que nos queda una horita más o menos de contenido súper valioso y la idea es que lo puedan aprovechar. Tenemos después de esto la idea de irnos con tarea, irnos con workshops, poder acercarnos a ustedes. Así que si pasamos al siguiente slide, les cuento un poquito de Salesforce en la industria del agro. La verdad es que en los últimos años hemos venido creciendo muchísimo en la región. En mi caso, desde mi rol, cubro países como Argentina, Chile, Colombia, Perú. Argentina ya tenemos oficina, Colombia también, Chile también, desde hace poquito, desde el año pasado, y muy en breve espero que también tengamos nuestra oficina en Lima. En este momento estoy acá igual. Y nada, lo que hemos ido aprendiendo en este tiempo es la importancia de verticalizar o de ir siendo mucho más orientados a las industrias y no en un concepto tan general de Salesforce. Y creo que este webinar de verdad les va a dejar muy en claro cómo podemos acompañarlos. No vamos a hablar de Salesforce como CRM en sí, sino vamos a ver casos de uso muy particulares y voy a spoilear algunos títulos, pero ya puede ser, por ejemplo, el monitoreo de cultivos, el análisis predictivo de la cosecha. La verdad que el equipo de Champions está haciendo un trabajo espectacular en enseñarnos un poco más, incluso a nosotros, sobre cómo estas tecnologías y sobre todo un tema que sé que suena un poco trillado y que está en boca de todos, pero es cómo la inteligencia artificial nativa de Salesforce puede ayudar al agro. Así que, sin más, Mike, te paso la palabra y quedo acá obviamente a disposición también hasta el final por cualquier pregunta que pueda surgir. Muchas gracias, Sheila. Nuevamente es un honor para presentarnos a toda la audiencia que nos está viendo. Desde Championsys somos una compañía consultora de Salesforce y consultora en tecnología en general. Nos basamos en verticales de negocio. Esto es una breve introducción para que entiendan un poco el contexto. Cada una de las verticales de negocio aborda una tecnología World Class, siendo Salesforce nuestra principal tecnología World Class, abordando también procesos de recursos humanos, manufactura, supply chain, administración y finanzas, inteligencia artificial y desarrollo de software a medida. Dicho esto, el día de hoy en este webinar estamos en conjunto con nuestro estudio de inteligencia artificial para mostrarles casos prácticos concretos de cómo se puede aplicar la inteligencia artificial y Salesforce en la agricultura, específicamente para la producción frutícola. También tengan en cuenta que lo que vamos a enseñarles puede ser aplicado para diferentes casos de uso propios de los dolores de cada uno de los negocios e industrias. En este sentido, hablemos un poco acerca de los casos de uso generales que Salesforce plantea. Primero, Salesforce tiene una nube de ventas y servicio, con lo cual si lo adaptamos a la agricultura se puede gestionar la venta de insumos agrícolas. Podemos gestionar desde la cartera de clientes, los proveedores,
catálogos de productos. También podemos ofrecer los catálogos dinámicos a proveedores. A su vez, el servicio técnico, podemos conectar un contact center, call center, un 0800, básicamente, asistencia en el campo, mediante llamadas, mensajes de texto, WhatsApp. Todo esto, de una manera general, se puede aplicar a lo que es el trabajo en las frutícolas. También conectamos campañas de marketing personalizadas, que sería el email marketing tradicional, pero llevado a un nivel de automatización y personalización para llegar a todos los proveedores o notificar o tener una comunicación interna mediante correos. Generamos portales internos de clientes y proveedores. Esto es muy importante porque también se puede promover la autogestión de pedidos y no solo eso, se puede traquear o trazar el pedido desde el momento en el que uno se lo solicita hasta el momento de la llegada en la puerta. Esto es esencial para entender que también podemos cubrir lo que sería los procesos previos de planificación de la cosecha y los procesos comerciales después de haber cosechado o cultivado. Con la ayuda del producto Einstein Analytics se pueden hacer análisis predictivos a las cosechas. En Salesforce existe la posibilidad de predecir y de generar contenido. En este sentido, manejamos diferentes tipos de inteligencia artificial. ¿Para qué? Para dar análisis detallado y específico basado en datos. Tenemos también la posibilidad de trabajar online y offline cuando no tenemos una señal de internet estable o no tenemos del todo señal de internet. Podemos trabajar desde nuestros celulares por medio de nuestras aplicaciones de campo, que son 100% personalizadas para cada uno de los casos de uso y necesidades que ustedes tengan principalmente. Cerrando un poco lo que serán casos de uso generales, tenemos la automatización de marketing B2B, es decir, mediante procesos comerciales que ocurren o puntos de venta o facturación, podemos disparar automáticamente correos, notificaciones, tener una afiliación con nuestros proveedores y clientes finales. A su vez, podemos conectarlo con lo que sería un e-commerce o comercio electrónico de nuestros productos agrícolas y de nuestra oferta en cuanto a las frutas o, en todo caso, esto puede aplicar para cualquier modelo de comercio en el cual podemos establecer un portal digital para la venta final. Por último, y es algo que quisiera resaltar de los casos de uso generales, existe el Internet de las Cosas como un concepto de conexión a través del Wi-Fi. Imagínense que la máquina de riego, el riego, se puede gestionar desde Salesforce mediante automatizaciones. Podemos disparar una señal para que el riego se active para poder tener el mayor rendimiento de la cosecha en función de los datos que hemos recolectado, es decir, cuándo es mejor regar la cosecha, cuándo no es mejor que activemos la planta de riego. Y esto aplica no solamente para el riego, aplica para los fumigadores, para drones, para cámaras de seguridad, todo tipo de dispositivo que maneje Wi-Fi va a poder conectarse. Y el principio es que podamos monitorear y obtener la mayor cantidad de datos en función de qué, de imágenes, en función de señales que nos envíen estas máquinas o, por ejemplo, la temperatura del cultivo. Esto se puede detectar, registrar en Salesforce y en base a eso podemos accionar ciertos tipos de mecanismos o, por ejemplo, si la temperatura se elevó a un tope, evaluar si el riego se activa o no. Eso en términos muy coloquiales y generales de lo que se puede llegar a hacer. Todo esto se puede visualizar mediante mapas con geolocalización, gráficas, podemos tener tendencias en gráficas, que es lo que Tableau nos puede aportar, junto a otros productos de Salesforce que engloban lo que sería ahora la parte más gráfica de los casos de uso. A continuación, les vamos a presentar, de la mano de Alejandro Garro, lo que serían los casos que hemos desarrollado desde ChampionSys, integrados 100% a Salesforce para la producción frutícola. Y por favor vean con mente abierta y vean el caso de uso, cómo podemos aplicarlo en cada una de sus necesidades, porque esto, más allá de que esté orientado a un ejemplo específico, contiene la clave para poder generar inteligencia artificial y datos en función de
imágenes. Alejandro, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer estar con ustedes. Mi nombre es Alejandro y como dijo Mike, vamos a presentar a modo solamente de ejemplo algún tipo de implementación que trata de resolver alguna problemática en particular de la producción frutícola, aunque también es aplicable también a algún otro tipo de producción, de granos. Por ejemplo, en este primer caso, lo que queremos mostrarle es la habilidad que tiene Salesforce a través de la implementación de modelos de inteligencia artificial de poder monitorear cultivos a través de índices radiométricos obtenidos de cámaras multiespectrales o hiperespectrales, ya sean montadas sobre dron o imágenes satelitales. Este tipo de analítica, que requiere de ciertos algoritmos de inteligencia artificial para detección de anomalías, diferencias, permiten visualizar el estado del cultivo versus una curva ideal de crecimiento o una predicción en función de una serie de tiempos generada, por ejemplo, para índices radiométricos, índices que tengan que ver con el vigor vegetativo, el contenido de clorofila del follaje, el contenido de antocianinas, de carotenoides, cualquier tipo de cuestión fisiológica o fenológica de la planta que pueda teledetectarse a través de imágenes multiespectrales, puede ser reflejada en el mapa y a su vez puede ser incluida dentro de un modelo que pueda cruzarse con otro tipo de información que es información de la gestión del cultivo, etcétera, etcétera. Después vamos a entrar un poquito más en detalle sobre este caso en particular, pero una de las cosas que queremos mencionar es que los modelos de inteligencia artificial para resolver, por ejemplo, monitoreo de cultivos, no son nuevos, ya vienen desde hace mucho tiempo, pero el cambio y la revolución se ha producido desde el momento en que tenemos la posibilidad de subir estos modelos, integrarlos a Salesforce. ¿Por qué? Porque Salesforce nos resuelve toda la terrible complejidad de la infraestructura de la información. Podemos tener modelos de inteligencia artificial, pero tenemos también, para poder disponibilizarlos, crear una infraestructura que implican complejidad en los proyectos, que implican necesidad de tener conectividad, de tener resueltos problemas de administración, de gestión de la infraestructura. Con Salesforce nos olvidamos absolutamente de toda la complejidad y la problemática de la infraestructura y nos concentramos estrictamente en resolver el caso de uso y de darle una herramienta que nos provea la información que nosotros necesitamos. Esa facilidad hace que el tiempo, desde que uno idea una solución o implementa un modelo de inteligencia artificial hasta que lo tenemos disponible con Salesforce, es prácticamente cero, porque está resuelta toda lo que va detrás o debajo del capot. Y nosotros tenemos que concentrarnos solamente en producir la información, en alimentar los modelos y en obtener los beneficios de esto. Podemos ir a la siguiente. Gracias, Mike. Otro de los casos de uso típico, que también vamos a ver un mini demo, es en el caso del cultivo de frutas, la producción frutícola. Uno de los aspectos más claves es poder hacer una predicción de la cosecha. Y predecir la cosecha en algunos tipos de cultivo es clave. En el caso de arándanos o cerezas, pero especialmente en arándanos tenemos un dato clave a obtener mientras se desarrolla la campaña, es poder predecir exactamente la fecha de la cosecha. ¿Por qué? Porque una vez cosechados los arándanos no siguen madurando. Esto es clave. Para determinar la calidad del producto que nosotros vamos a vender, tenemos que conocer lo más posible esa fecha, y esta fecha tiene que ver con la maduración de los frutos y con el conteo de los frutos. Este conteo de los frutos implica la posibilidad también de poder planificar la logística, el transporte, etcétera, etcétera. Es decir, que saber cuándo vamos a tener que cosechar, cuánto vamos a tener que cosechar, son preguntas
que puede responder los modelos que nosotros estamos proponiendo de inteligencia artificial que se montan sobre las soluciones de Salesforce. Hoy conocemos que los métodos tradicionales de conteo tienen estamos con limones, con cualquier tipo de fruta, es tomar una muestra en nuestro campo de cultivo, una muestra que sea lo más representativa posible, pero que no sea tan grande que tengamos que destruir mucha fruta. A través del sistema de que todos conocemos el volteo, que es ir, tomar una muestra, bajar la fruta, contarla, medirla, y esto tiene una desventaja grande. La principal desventaja es que la muestra no puede ser tan grande, por lo tanto nunca va a ser suficientemente representativa, por ende nunca va a ser suficientemente precisa la proyección de la predicción de cosecha. Especialmente porque la mayoría de los cultivos y de los lotes de cultivo tienen una gran variabilidad dentro del lote, para lo cual ahí hay un componente de azar y de incertidumbre y de error que lo que nosotros proponemos a través de Salesforce y nuestro modelo de inteligencia artificial es que sea no muestral, sino censal. Y después lo vamos a ver un poco más en detalle, pero imaginen una cámara montada sobre el cabezal de una maquinaria, un tractor, un dron, una persona, un operario, que va pasando con un teléfono celular, una tablet, y va obteniendo fotos o videos de la fila de cultivo, donde están todos los árboles, las plantas de fruta, y el modelo va tomando, va contando frutas, las va acumulando, y uno puede recorrer 100% del cultivo y obtener una predicción con un nivel de precisión muy superior al del método tradicional, que es destructivo y además es muestral. Es decir, las ventajas son claras. No destruimos cero fruta y obtenemos un nivel de precisión mayor. Estas dos ventajas son clarísimas. Pero además se le suma una tercera, que creo que lo podemos ver en el siguiente slide, en la siguiente diapositiva. No, en la que sigue. Después vamos a volver a esto. Que a la vez que yo tengo todo puesto en escena, un dron o un operario con un tractor, una maquinaria que va recorriendo las filas de cultivo y va contando frutas, también nosotros podemos entrenar el modelo para que de esas frutas pueda identificar a través de computer vision, es decir, de visión por computadora, con inteligencia artificial, el nivel de madurez de cada fruta. Esto, como decíamos anteriormente, en algunos cultivos, como el caso de los arándanos, es realmente clave, obtener el porcentaje de maduración de cada una de las categorías. Y algo importante, que yo puedo tener, como en este caso, después lo vamos a ver un poco más de detalle en el demo, 3 categorías de madurez de un arándano, verde, rojo y azul, pero podría tener 4 o 5, eso lo define el cliente, lo define el usuario, puede reentrenar nuestro modelo que está preentrenado con 4 categorías o 5, llamándoles como quieran, y el sistema va a contar no solo la cantidad de frutos, sino cuántos de cada una de esas categorías. Este nivel de precisión y conocimiento de la evolución de la maduración de los frutos es clave, especialmente sobre la última fase de la campaña, para poder obtener la mejor calidad posible y el mejor precio posible de los frutos. Si podemos volver un poco al anterior, en este caso se trata de paltas o aguacates, en esta zona del continente lo conocemos como palta. El conteo de las frutas también es absolutamente importante, y está la posibilidad de poder hacer mediciones de porcentaje de materia seca o dry matter a través de alguna cámara específica que se pueda desarrollar en el terreno de cultivo. ¿Y qué resuelve, qué aporta Salesforce a todos estos modelos de inteligencia artificial? La posibilidad de obtener esas imágenes en el lote de cultivo, en la plantación, y tenga o no tenga internet, la información va a quedar almacenada. Cuando tenga conectividad se va a procesar con Salesforce y siempre la información la vamos a tener disponible. Esto es algo que en la ciudad no es un problema, pero la mayoría de
campos de cultivo, especialmente en Latinoamérica, no siempre tienen la suerte de disfrutar de un nivel de conectividad 5G o 4G como deberíamos tener. Entonces, Salesforce tiene la posibilidad de resolver el problema indistintamente de tengamos o no tengamos conectividad en el momento que estamos obteniendo esta información. Podemos avanzar un par de... Como decía recién, estos modelos tienen la capacidad de ser reentrenados y reentrenados cada vez que necesitemos. ¿Y por qué existe esta posibilidad? Porque un modelo entrenado para una variedad de arándanos, o palta, o limones, o cerezas, puede variar. Entonces, es necesario para obtener un nivel de precisión alto y que la inversión realmente refleje una efectividad cercana al 100%, es importante que cada cliente pueda reentrenar o mejorar el modelo con el tipo de cultivo y con la variedad de fruta que está cultivando. Esto es una posibilidad porque en general con el modelo base que nosotros tenemos ya funciona y puede hacer un nivel de conteo de frutos y conteo de madurez suficientemente bueno como para comenzar. Pero si es necesario un nivel de presión extremo, el modelo lo permite, la forma de reentrenar es absolutamente fácil y desde Salesforce y Championship tenemos toda la infraestructura para apoyarlos en este proyecto de mejora, porque obviamente los resultados son en términos de calidad, de precio obtenido, de predicción y gestión de la logística, es realmente un game changer que en un par de años va a ser un estándar. Así que estaría bueno que vayamos adelantando estos pasos. Vamos al siguiente. Esto lo vamos a pasar de largo porque más o menos es lo que habíamos conversado recién. Vamos al siguiente. Bueno, en este también lo pasamos de largo. Y ahora vamos a ver un poquito en detalle. Te voy a pedir, Mike, en algún momento que puedas detener este video. Básicamente, en este caso, nosotros podemos predecir a través del computer vision de una cámara montada en el cultivo, en la fila de cultivo, avanzando ya sea manualmente con un operador a pie o en un cuadriciclo o arriba de un tractor o el cabezal de una maquinaria, se puede ir contando las frutas. Este conteo de fruta, en este caso de la palta, fíjense que acá el modelo detecta todo lo que puede llegar a ser una palta. Hagamos una pequeña pausa acá, Mike. Fíjense que los cuadrados rojos representan cualquier cosa que pueda parecerse una palta. La idea es que el modelo no tenga ni falsos positivos ni falsos negativos. Un falso positivo es cuando decir, yo a una de estas hojas que vemos acá la identifico como una palta y la marco como una palta, pero no es una palta, entonces es un falso positivo. Y un falso negativo es una palta que el modelo no la identificó como una palta y no la marcó y no le hizo este recuadro color rojo. Eso es un falso negativo. Eso todos los modelos de inteligencia artificial lo hacen y es necesario un calibrado. Si avanzamos un poquito ahora en el video, vamos a ver que una vez que hace el conteo, y un poquitito más, lo que nos genera por dentro, estamos acá podemos detenerlo. Acá el modelo lo que hace es detectar todo lo que puede llegar a ser una palta y identifique estos objetos con un nivel de acierto que va del 0 al 100%. Obviamente nosotros tenemos que volver a ver la imagen de recién, que si podemos volver un poquito para atrás, donde están las paltas, y acá vemos que hay aproximadamente 8 o 9 paltas. Entonces, volvamos de nuevo un poquito para adelante, Mike. Fíjense que si acá vemos desde el 0 hasta el 7, que son 8 paltas, vamos a ver que el umbral de detección es un 74% de acierto. Es decir, que yo puedo descartar todo lo que haya identificado con una palta con un porcentaje que no sea, o sea, que sea menor a un 70%, pongámosle, o a un 60%,
Entonces yo descartaría todo el resto como identificación de palta. Esto es una calibración que se hace una sola vez a los efectos de llegar a la precisión que yo necesito realmente para este tipo de cultivo, para mi lote de cultivo, para mi variedad de fruta que estoy plantando. Esto es sumamente importante porque esta calibración se hace una sola vez, siempre y cuando utilicemos la misma variedad. A lo mejor otra variedad requiere de un pequeño ajuste. Pero lo importante es que con esto yo puedo dosificar el nivel de precisión o de potencia de procesamiento que tiene mi modelo de inteligencia artificial para contar esta fruta. Y después hay otra pregunta. Puedes darle directamente play al video, porque en realidad lo que quiero contar es otra cosa. El modelo saca una foto de una planta que, como todos sabemos, tiene 3 dimensiones, pero la foto es de 2 dimensiones. Nosotros lo que tenemos son indicadores, en realidad son factores de extrapolación a 3 dimensiones. Entonces, lo que hace, que por ahí está, dice número de paltas detectadas en la imagen y número de paltas estimadas. Esto es porque para cada tipo de fruta, para cada variedad, nosotros tenemos un factor de extrapolación. Si la imagen obtuvo 22 paltas obtenidas, significa que lo más probable es que la planta en su conjunto tenga 62 individuos. Estos son factores que hablan del nivel de productividad que tiene la variedad que estamos plantando y el resultado en el terreno. Esto es algo que se puede calibrar, así como calibramos la sensibilidad en la detección de paltas, también podemos calibrar este factor y más podemos poner un valor de un factor que solamente lo obtengamos de forma empírica, una sola vez. Una vez que está calibrado el modelo, simplemente lo corremos y sirve en forma automática para todos nuestros lotes de cultivo en donde esté este tipo de fruta y esta variedad. Ahora, no sé si podemos terminar de ver este video o pasar al que sigue. No. Básicamente este tiene todo lo mismo. En el próximo, creo que tenemos acá el caso de los arándanos. Bueno, fíjense cómo acá tenemos, ¿podemos hacer una pausa acá? Gracias. Nosotros vemos que acá tenemos la fruta de arándanos en la planta y tenemos distintos grados de madurez. En este caso podemos ver color rojo, color verde y color azul. Entonces, a la vez que podemos contar individuos, el modelo puede detectar también cuántos de cada clase. Y esto, como vimos recién, ese cuadrito, este listado de información, después vamos a ver un poco más en detalle cómo lo procesa el modelo con Salesforce. Esta cantidad después está representada en totales y en porcentajes, es decir, toda la analítica de cultivo, planta por planta, fila por fila, lote completo por lote completo, nos permite la información con un nivel de granularidad realmente espectacular y que es casi imposible hacerlo en forma manual. Si ponemos play en el video vamos a ver cómo simplemente en la cámara se van reflejadas las etiquetas, pero por detrás detecta absolutamente todo. Si nos fijamos un poquito ahí vemos cómo por ahí aparece la etiqueta que dice rojo, pero por detrás todos y cada uno de los arándanos, ¿no?, son contados y clasificados. Esto es realmente algo que pensamos que va a cambiar, es un game changer y va a cambiar un poco la manera en que hacemos las cosas porque nos da la capacidad de obtener cantidades masivas de información, tanto en cantidad como en el nivel de granularidad de la información. Así que estamos invitando a todos ustedes que estén en el tema de la producción frutícola a tener una charla en particular para entender cómo lo hacen ustedes ahora y cómo podemos ayudarlos nosotros a dar este gran paso para sumarse a la inteligencia artificial. ¿Podemos continuar, Mike? Creo que este video no sé si tiene más, ya estuvo. Ahora queda del otro lado la parte de cómo se ve en Salesforce, porque toda esta información es la que genera el modelo, pero básicamente el gran recipiente y procesador de todo
es Salesforce, que Mike un poco lo va a explicar. Buenísimo. Bueno, desde Championsys tenemos una visión de lo que Salesforce puede ofrecernos en términos de simplicidad y de ser prácticos con toda la información. Salesforce, así como lo pueden ver en esta pantalla, es, para los que no lo conocen, es una CRM online, es un software como servicio, el cual es con un usuario y contraseña. La premisa de Salesforce es tener la cantidad de información necesaria para poder administrar procesos comerciales y registro de información necesarias para llevar a cabo un proceso comercial. Dicho esto, les voy a presentar cómo el modelo integrado 100% solo necesita 2 o 3 datos y en términos de clics, 2 o 3 clics también. Nosotros podemos generar N cantidad de registros. En este caso están viendo algo llamado manejo de cultivo, en el cual le podemos colocar un nombre al cultivo. En este caso va a ser el mismo ejemplo de la palta que veníamos trabajando. Y un número de lote que puede ser número de hectárea, puede ser también la geolocalización de la palta, la geolocalización de ese cultivo específico. Se lo podemos proveer al sistema y el sistema lo va a asociar con una región específica dentro de nuestras hectáreas, la cual está asociada ¿a qué? A este nombre llamado palta y un poco más adelante, para que puedan ver mejor, a una imagen que yo voy a subir. Ahora, esto que están viendo en la pantalla es lo que ustedes verían del lado del usuario final. Esto es el usuario y contraseña, el login diario. Es una aplicación que puedes tener desde el teléfono, desde una tablet, una computadora, online y offline, que te permite acceder a la información que necesites. Para efectos de la demo, nosotros con este modelo necesitamos el nombre de cultivo, un número de cultivo para asociarlo, que es simplemente un ID, pero con esto quiero decir que ustedes pueden tener cualquier tipo de información registrada que esté asociada con qué, con lo que vamos a subir en las notas y archivos adjuntos. En estos archivos adjuntos puede ir cualquier formato, ya sea un documento PDF, una foto, un video, y en esto es donde justamente Salesforce brilla y tiene una capacidad para almacenar el modelo de inteligencia artificial, simplificar el proceso. Yo entro, subo mi foto, voy a repetir este proceso porque es importantísimo. Veamos que aquí está en 0 el total de paltas, el total de frutas. Subo un archivo, perdonen que creía que le había dado pausa. Vamos con esto ahora. Voy a subir un archivo, hago clic en subir archivos, se abren mis archivos de mi computador. Esto puede ser desde mi teléfono, puede ser directamente enviados a Salesforce también, a través de una aplicación móvil. Ustedes lo que necesiten en términos de configuración va a existir y va a estar disponible en Salesforce. En este caso yo elijo una imagen dentro de mis imágenes con este modelo que ya está preentrenado. Se sube la imagen y apenas yo haga clic en listo, debería contar la cantidad de frutas, devolver el número a Salesforce y almacenar la imagen en Salesforce, de modo tal de que tenemos una imagen, un nombre de cultivo, un número de lote que puede ser un ID, puede ser una referencia interna, una geolocalización y el número de paltas o número de frutas que es, digamos, esto sería como el cierre de lo que viene a ser la potencialidad que tiene Salesforce. El modelo sigue trabajando en el fondo. Aquí pueden ver cómo el número cambió. Le pueden hacer zoom a esta pantalla igualmente. 8, contó 8 paltas de la foto que subí. Dicho esto, ¿cuál es la potencialidad y cuál es el valor que tiene tener un número o un conteo por inteligencia artificial dentro de Salesforce? La capacidad de hacer métricas, generar datos, cruzarlos y poder establecer estimaciones precisas basadas en datos y no eh, en lo que serían los métodos manuales basados también en la experiencia previa, sino en lo que el modelo mismo registra. Ser data driven, es decir, todo en base a los datos. Y sumado a esto, el motor de reportería, motor de tableros, se suma también los Power BI, todo lo que podemos cruzar, ¿para qué? Para tomar decisiones, estimar de una manera precisa, y esto solamente es producto de ese número. Ahora imagínense la potencialidad que tendría
recolectando todos los datos necesarios para que este número entonces nos pueda dar, por ejemplo, una fecha exacta del estado de maduración ideal de la fruta para ser recolectada. Esa es la gran clave y es por eso que la combinación Salesforce más inteligencia artificial tiene unos resultados exponenciales y estamos, tenemos la convicción de que estamos frente a lo que sería el presente del mañana, lo que realmente va a suceder a partir de ahora en términos de tecnología y de software como servicio. Alejandro, aquí te cedo la palabra para que continuemos con la explicación. Unas palabritas más respecto a lo que dijo Mike. Él mostró de una manera cómo atómicamente uno puede subir una imagen, pero simplemente con el solo propósito que entiendan cómo se procesa la información dentro de Salesforce. Pero esto también puede ser perfectamente automatizado, de modo que podamos tener una secuencia de imágenes o un video, pueda ser procesado y obtener la asociación de una cantidad de fruta detectada y estimada para una determinada fila. Esto respecto al caso de la fruta, pero por ahí, no sé si todos ustedes, los asistentes, tengan que ver todo con la industria fructícola, por ahí hay alguno que esté relacionado con cereales o algún tipo de cultivo, maní, girasol, etcétera. Es importante decir que muchas de estas aplicaciones y toda la infraestructura de software, de inteligencia artificial que está acá puesta al servicio de la detección de fruta, también es aplicable completamente para la detección de otro tipo de cosas, como por ejemplo malezas. Si yo tengo la posibilidad de detectar una maleza, georreferenciarla y poder enviar una fumigadora donde fumigue exacta solamente donde están las plantas, reduzco tremendamente la cantidad de pesticidas que voy a utilizar y lo voy a aplicar de una manera inteligente. Es decir, una receta de utilización de pesticida basado en la geolocalización dentro del lote de cultivo de una maleza es importante. Como así también puedo tener una receta de fertilización basada en la identificación de un objeto. Así como identifico una fruta, puedo identificar antocianinas o carotenoides en una hoja, senescencia precoz de ciertas hojas en un cultivo, en fin. Esto será materia de otro webinar, pero es importante decirles que este modelo de inteligencia artificial está entrenado para la fruta, pero no es el límite. Y acá en este diapositiva podemos ver de forma esquemática o conceptual cómo recorriendo con algún tipo de dispositivo o manualmente con el teléfono o con el dispositivo que vaya obteniendo las imágenes, se van geocodificando las posiciones y se van enviando a Salesforce la información y la referencia que corresponde para que luego de obtenerse la información, después de que el modelo haga la predicción o la clasificación, esa información pasa a formar parte de Salesforce. Y otra cosa importante, que es lo que dijo Mike, que esto también puede ser representado en forma de mapa de cultivo, que es la forma más, por decirlo de alguna manera, más natural en que podemos, que estamos acostumbrados a visualizar la información. Vamos a la siguiente. Esto creo que ya lo hemos visto, en este caso estamos hablando de cerezas, que acá podemos ver arriba distintos estadios de la cereza. Puedo tener una clasificación, en este caso serían 6 clases, pero podrían ser 2, 3. Esto decide el cliente realmente en cuanto de nivel de desagregación de información. El modelo ya se encuentra preentrenado, hay que solamente enseñarle cuáles son esas clases y el modelo lo va a ejecutar en forma directa. ¿Podemos avanzar a la próxima, Mike? Bueno, los beneficios creo que algo habíamos mencionado, pero fundamentalmente el poder predecir la cosecha y poder predecir el mejor momento de cosecha implica en beneficios que están absolutamente claros respecto a no solo a la logística, a la planificación de toda la labor, las labores y
los recursos que necesitamos planificar para el momento de la cosecha, sino que al elegir el mejor momento de la cosecha vamos a obtener la mejor calidad de fruto, por lo tanto, el mejor precio. Es decir, que el repago de toda esta inversión es absolutamente inmediato. Vamos a la que viene, por favor, Mike. Respecto al monitoreo de cultivo a través de imágenes de dron, multiespectrales o hiperespectrales montadas sobre un dron o imágenes satelitales, permite monitorear el cultivo semana a semana, o en el caso de un dron que puedo enviarlo día a día. Lo importante es que lo que nosotros podemos hacer con esta solución que proponemos con Salesforce y modelos de inteligencia artificial es generar una curva ideal de evolución del cultivo respecto a valores que se obtienen con esas cámaras, como puede ser el NDVI, que es el índice de vigor vegetativo más conocido, más difundido, el NDRE, que es un índice de vigor vegetativo, pero basado en el borde rojo, es decir, en los colores que están en el espectro entre el rojo y el infrarrojo, que esta es la zona donde realmente se dispara la respuesta de reflectancia de los cultivos en cámaras multispectrales. Entonces, ahí es donde cualquier sutil cambio en el contenido de clorofila de un cultivo es detectado con el NDRE, que es el borde rojo. Para lo cual nosotros podríamos llegar a obtener un mapa donde podamos tener la curva ideal y la curva real. Si vemos que hay un desvío significativo entre la curva ideal o la predicción que hace el modelo de inteligencia artificial con el dato real que estamos obteniendo, pongámosle un vigor vegetativo de un valor que generalmente es entre -1 y 1, pongámosle que es de 0,40 el esperado, y tenemos 0,30 o 0,20, entonces en ese píxel de esa imagen tenemos un problema, tenemos una anomalía. Esa anomalía es detectada y es representada en un polígono que después es vista en el mapa. Y esto permite disparar acciones rápidas. ¿Y por qué es importante esto? Porque el uso de las imágenes multiespectrales o hiperespectrales permiten trabajar con el infrarrojo, que es absolutamente invisible para el ojo humano. El ojo humano, ni el agricultor más experto, ni el fruticultor con más años y experiencia e intuición puede ver el infrarrojo. Las cámaras sí lo pueden hacer y pueden detectar estos sutiles cambios, asistiendo al fruticultor, aún al más experimentado, a poder detectar en forma temprana algunas anomalías que puedan llegar a convertirse en un problema, ya sea un problema de nutrición o un problema con alguna plaga o algún problema diferente que podamos detectar. Pero esto puede ordenar o puede disparar órdenes de inspección a determinadas partes del lote, a determinadas plantas, de forma temprana, con lo cual implica tener acciones tempranas que puedan disminuir el daño que pueda producirse en el cultivo, por lo tanto, ahorrar costos. Entre los índices que podemos mencionar es lo que habíamos hablado recién, NDVI, NDRE, el GNDVI, que es como el NDVI, pero usando el verde, que permite en cultivos que tienen mucha saturación en el NDVI poder utilizar el GNDVI con verde y no hay tanta saturación. El MSI, que es el Moisture Stress Index, que es un índice que mide la saturación o el estrés hídrico a través del follaje. Esto es importante para cuando uno tiene que planificar riego, y si va a ser riego variable, esta es la herramienta para poder planificar riego variable. Después tenemos la superficie o el índice de área foliar, que sirve para calcular la biomasa. Índices como el SABI, que son índices de vigor vegetativo, pero que de alguna manera ajustan cuando hay áreas del suelo que están desnudos. El NWDI, que es el Water Index, que es el índice cuando hay un agua en el suelo del cultivo, en el piso del cultivo, cuando hacemos algún tipo de riego que no sea el tradicional dosificado o alguna lluvia. El detectar esa cantidad de agua en el suelo y en el follaje
suele ser sumamente crítico e importante, por lo menos disponer de este tipo de índice. Bueno, después los SABI, que es otro como el SABI, pero está optimizado para cuando hay poco follaje. El índice del infrarrojo, que permite detectar contenido de agua en el follaje. Después tenemos los de antocianinas, para medir antocianinas y carotenoides, con lo cual nos puede dar también algunos, especialmente en el follaje, algunos problemas de senescencia precoz en algunas partes del cultivo, en algunas partes o en algunas plantas, y que detectarlo en forma temprana también nos permite tomar acciones correctivas y evitar daños con mayores costos. Y por último está el del índice fotoquímico, que es el de absorción, digamos así, la integral de temperatura y luz a través del cultivo, que permite hacer cálculos realmente interesantes. Vamos un poquito al próximo. En este caso, lo que después Mike o en una uno a uno con ustedes podemos discutir cuál es la estrategia, pero Salesforce ofrece varias alternativas, varias estrategias para estructurar el modelo más adecuado para nuestra solución. De ahí es que está la posibilidad de que con Einstein, que es la herramienta de inteligencia artificial, podamos subir modelos preentrenados como los que hace Championsys, y podemos usar Data Cloud como la herramienta base para poder tener una especie de data lake y obtener información potencial que la usemos y otra que en el futuro podamos aprovechar ya que está almacenada. Pero lo más importante son los disparadores. Cuando tenemos como este gráfico de abajo, que es la detección de anomalías, poder disparar notificaciones para el responsable del cultivo para poder tomar acciones tempranas. Esto es quizá una de las cosas más clave y más importante y más valiosa en términos de valor que produce la adopción de esta tecnología. ¿Podemos ir a la que sigue, Mike? Bueno, la representación es algo que lo habíamos comentado recién. Salesforce ofrece una herramienta de mapas que en caso del uno a uno vamos a poder crear algo que sea un poco más significativo para la resolución de los problemas que tiene cada uno de ustedes. Pero básicamente la parte de mapas y los tableros que mostró Mike hace un rato son las formas más típicas de producir, de tener datos y convertirlos en información valiosa para la toma de decisiones, ya sea de los agrónomos o quienes son los responsables del cultivo, o quienes monitorean el valor económico potencial que tiene un cultivo para poder hacer las acciones comerciales, de marketing, etcétera, o de logística. Vamos a la que sigue. Bueno, básicamente solamente queremos dar un panorama general de algunos de los casos más típicos de la industria frutícola, pero les reitero, esto es solamente un ejemplo. Si mostráramos todo, tendríamos que tener un seminario, un webinar de 4 o 5 horas, y no creo que sea posible hacerlo ahora, pero lo importante es saber que esta tecnología está cambiando en la manera que vamos a conducir nuestras operaciones en el cultivo frutícola y en el agro en general. Les dejamos abierto la posibilidad de que ustedes puedan imaginar las soluciones del lado de ustedes y recurrir a Salesforce y a Championship para que podamos ayudarlos en generar proyectos de innovación y que generen valor en forma inmediata y que devuelvan la inversión en beneficios concretos y medibles. Así que estamos abiertos a cualquier pregunta y desde ya muchísimas gracias por la atención y el tiempo que han dedicado a ver esto. Muchísimas gracias a todos. Recuerden que a partir de ahora podemos abrir el espacio de preguntas. También les va a llegar un correo en el transcurso del día con la información para agendar un workshop uno a uno, sin costo, para poder evaluar y atender de la mano de Salesforce las necesidades que tengan en sus producciones frutícolas y en sus modelos de negocio, sea cual sea. Pueden levantar la mano. Igualmente, no sé si están habilitados en caso tal de que el equipo pueda habilitarnos. Es cierto que generalmente cuando uno tiene
o se acerca a estas tecnologías disruptivas, hay un tiempo de procesamiento en donde uno comienza a imaginarse todas las cosas que uno puede hacer para resolver la problemática del día a día del negocio frutícola que uno tiene. Así que seguramente, probablemente hoy no se les ocurre una pregunta, pero mañana sí. Este tipo de presentaciones genera disparadores que la mente sigue trabajando, pero si se le ocurre mañana, pasado, bueno, ya van a dejar los contactos para que nosotros nos vamos a quedar atentos a poder reunirnos con ustedes y poder abordar. Y lo bueno es que tenemos, gracias, bueno, la presencia, de agradecerle a Sheila que nos acompaña, tenemos toda la tecnología y el apoyo institucional de Salesforce, que tiene muchas soluciones que pueden llegar a agregar valor en casos específicos. Y afortunadamente tenemos esta posibilidad de apoyarnos en ello para darle una solución integral e integrada a todos los proyectos de innovación que tengan en cada una de sus compañías. Así que Sí. si hay algún delay en este tipo de preguntas, nosotros vamos a quedarnos atentos a responderlas mañana, pasado, cuando ustedes dispongan. Recibimos una pregunta. Perdón, quería hacer Sí, un comentario chiquitito ahí, Mike, y un poco relacionado a lo de Ale, y ahora vamos a las preguntas. Creo que lo que nos tiene que quedar de esto, es justamente el mensaje de abrir nuestra cabeza. Imagínense que si en este caso, estos casos en particulares, se podía hacer eso, lo podemos hacer en un montón de casos más, y nuestro trabajo es ese, acompañarlos a que pensemos juntos, ustedes conociendo la realidad de su empresa, y digo los clientes, ¿no? Y nosotros conociendo la tecnología, ¿qué podríamos llegar a hacer? Y un punto importante que quiero mencionar es que no se imaginen estos como proyectos gigantescos que nos van a tomar un montón de tiempo, porque no es la esencia de Salesforce, ni de Championship, por supuesto. Lo que nosotros queremos son quick wins, empezar con algo, probar, ir mejorando, etcétera. Nosotros en el mundo ideal digo que me encantaría salir de acá, poder tener sesiones con las personas que tengan alguna pregunta o alguna idea para arrancar en 2 o 3 semanas, tener una propuesta y que sea un proyecto de 1 o 2 meses, que después, si todo va bien, seguirá creciendo, pero empezar a ver resultados rápido, y de verdad es algo que debería ser bastante simple, y esa es la esencia de nuestra tecnología. Así que ahí creo que había una pregunta. Una, la de compartir la grabación, que yo me adelanto que obviamente que sí, pero que además, ¿por qué no hacer una sesión juntos? Digo, si quieren ver esto con sus equipos y quieren hacer un doble clic en alguno de los puntos, como dijo Mike, después de esta sesión van a recibir un correo para agendar un workshop, con lo cual me parece que lo podemos hacer aún más personalizado. Y la otra pregunta, no sé la respuesta, así que los dejo a ustedes. Sí. La otra se refiere al cultivo de maní. Nosotros tenemos experiencia con haber desarrollado modelos para girasol, maní, en general oleaginosas. Nos gustaría poder discutirlo para no aburrir a la gente de la parte frutícola, tener una charla con ustedes, agendar una charla que tengan ustedes 1 hora y poder compartirles alguna de esas experiencias, que muchas se enmarcan dentro de lo que presentamos acá y hay otras que no, porque son muy específicas de esa área. Así que quedamos atentos a que ustedes nos digan la disponibilidad, y nos sentamos a charlar con ustedes de ese tipo de experiencia y de las potenciales soluciones que se pueden ofrecer en el caso de las oleaginosas. aquí no sé si alguien levantó la mano, igualmente vi que se bajó. Bueno, quedamos atentos igualmente aquí unos minutos más a las preguntas que tengan, reiterando igualmente que vamos a estar en contacto en el transcurso del día. Agradecerles nuevamente por la participación y tengan la seguridad de que la inteligencia artificial, más que un proyecto a largo plazo, es tangible, está lista hoy y va a estar a disposición de cualquiera de los procesos que ustedes necesiten solventar. Creo que ahora sí tenemos una felicitación. No, muchísimas gracias, Ricardo. También quería sumar algo para los que nos están escuchando. Esta presentación vamos a hacerla estilo microdemo y las vamos a ir publicando también en las redes, de modo que ustedes puedan ver
fragmentos y puedan compartir estos fragmentos a través de LinkedIn principalmente. O sea que va a poder facilitar la conversación y el punto de inicio de una conversación eventualmente cuando estemos en los workshops o en una sesión de conversación interna. Bueno, si no hay más preguntas, estaremos comunicándonos en el transcurso del día. Damos cierre a lo que sería este webinar de cosecha inteligente. Nuevamente, gracias Sheila y Alejandro por la participación. Es un honor poder contar con ustedes y poder presentar de la mano de Salesforce una solución que es un game changer realmente. Gracias a ustedes. Gracias.